¿Están contentos, hermanos? Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Gracias al Señor. Pues reciban por favor un saludo de la Iglesia Bautista Josué. Tuve la oportunidad el domingo pasado de estar por allá con los hermanos de la Iglesia Josué. ¿Sabe? Están cumpliendo 54 años la iglesia. Y gloria a Dios por la iglesia. El Señor se ha manifestado, el Señor ha estado ahí con ellos, obviamente les ha respaldado en su ministerio y ahora llegan a 54 años de vida. ¿Sabe? Yo le decía a los hermanos, yo me recuerdo en mis años de seminario, más o menos en 1983, que yo iba con el coro a esa iglesia, íbamos, y la iglesia todavía no estaba construida como está ahora, pero imagínense, desde el 83 ya tenía algún acercamiento a la iglesia Josué, y ahora de ver sus instalaciones y todo tan diferentes, tan bonitas, pues gracias al Señor por los hermanos. Así que ellos les mandaron un saludo, hermanos. Reciban ese saludo de la iglesia Josué. Y yo llevé un saludo de parte de ustedes. No les pregunté, pero sí les mandaban saludos, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Así que recuérdense, estamos en la carta, la primera carta del apóstol Pedro. La semana pasada, hermano Carlitos se continuó, tuvo la secuencia de donde yo me había quedado, pero solo por recopilación nada más, recuérdense que la carta del apóstol Pedro es una carta a la cual el apóstol está llamándonos a una vida práctica, obviamente cimentada en la vida espiritual, cimentada en la fe del Señor Jesucristo, y nos está hablando de qué es la salvación, cuál es la esperanza que nosotros tenemos, de qué tamaño es nuestra salvación, que es una salvación eterna. ¿Qué significa eterno? Que no se pierde, hermanos, que se mantiene. Si en algún momento la salvación se pierde, significa que no era eterna. Así de sencillo, ¿verdad? Pero cuando venimos a conocer al Señor Jesucristo y nosotros venimos a recibirle a Él como Señor y Salvador, dice la palabra del Señor, que Él nos sella ¿con qué? Con su Espíritu Santo. Y Pedro nos está hablando de esta salvación, pero nos habla y nos va a hablar ahora en relación a que esta salvación, pues obviamente debe mostrarse al mundo, ¿no? Debe mostrarse. Ya nos habló de que tenemos una esperanza, la esperanza gloriosa, que vivamos en esa esperanza, que esa esperanza nos ayuda para vivir en este mundo. Pero ahora va a comenzar Pedro con un tema sumamente importante. ¿Cómo vamos a vivir la vida cristiana en este mundo? ¿Cómo vamos nosotros a mostrar a Cristo en este mundo? Y leímos la semana pasada en el versículo 12 de 1 Pedro 2, y dice: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Fíjense qué interesante. El apóstol Pedro comienza a hablarnos ahí y nos dice: mantengan entre los incrédulos, ¿qué? Una conducta ejemplar. Estoy leyendo de la NBI, hermanos. Perdonen si ustedes tienen algo diferente o un poquito diferente. Pero la idea es esta: que nosotros seamos luz a los no creyentes. Esa es la idea. Que seamos luz. Pedro nos está exhortando a ser buenos ejemplos entre los no cristianos. Entre los no cristianos, dice, para que ellos observen las buenas obras y glorifiquen a Dios. Ahora, en el día de su visitación, ¿qué dice la 60? ¿En el día de qué? Vamos a ver. ¿No tienen la 60 por ahí?
En el día de la visitación, dice la 60 también. Oh, 12. Perdón, versículo 12. Muy bien. Oh, tenía idea que decía en el día de la venida o algo así en la 60, pero quizás es otra versión que habla entonces del día de la venida. Pero la idea de la visitación, la idea de esa palabra visitación, es el hecho de que cuando nosotros o cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, o cuando el Señor Jesucristo se manifieste en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Vamos ahora al capítulo 2 de los versos del 13 al 23, por favor. Es un pasaje de verdad que nos va a hablar mucho en relación a nuestra conducta de obediencia. Y yo sé que hay muchos cristianos y no cristianos que hablan mucho de este pasaje porque hablan mal de este pasaje. Algunos. Otros sencillamente lo toman tal cual es y tal cual viene. Por favor, 1 Pedro 2, del 13 al 23. Oiga lo que dice. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía, oiga esto, para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es, actuar como personas libres que no se valen de su libertad para encubrir su maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos. Teman a Dios. Respeten al rey. Siervos, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, porque es digno de elogio por causa de la conciencia ante Dios. Se soporten las aflicciones, aún sufriendo injustamente, pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por persistir en hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Interesante pasaje, ¿verdad? Y la verdad es de que, como les digo, hay algunos cristianos que se resisten a lo que este pasaje está diciendo. Mayormente ahora, ¿no? Las redes sociales, los medios sociales y todo esto, pues causa mucha polémica en todo el ámbito, en toda la sociedad. Pero Pedro nos está haciendo aquí un llamado sumamente importante a nosotros. Fíjense que Pedro, después que nos ha hablado y nos ha llamado en el verso 12, como lo vimos, nos llamó en el verso 12 a que nosotros vivamos dignamente, a que nosotros de verdad vivamos de acuerdo a un cristianismo puro, real y verdadero. Ahora nos va a meter en un pasaje y yo quise llamarle a este pasaje, a lo que vamos a hablar hoy, para mantener una conducta irreprochable. Mantener una conducta
irreprochable. Fíjense cómo empieza. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad, a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Ahora, ¿a qué nos llama Pedro? Primero, el apóstol Pedro nos está llamando a nosotros a que nos sometamos, seamos obedientes a la autoridad humana. Sea el rey, sean los gobernantes, las leyes que nos rigen, las leyes en que vivimos, las leyes en las que estamos. Ahora, fíjense que el apóstol Pedro nos está diciendo que debemos someternos a la legislación en la cual estamos, en la cual nosotros vivimos. Obviamente está haciéndole un llamado ahí. Recuérdese a quién fue dirigida la carta. ¿A quién fue dirigida la carta? ¿Se recuerda? Al principio, en el capítulo 1, ¿a quién le dirigió la carta el apóstol Pedro? A todos los que están dispersos. O sea, a los que están en diferentes nacionalidades, aquellos que están siendo perseguidos por Roma en ese momento. Ese es el contexto. Están siendo perseguidos por Roma. Y Pedro les dice, sométanse a las autoridades. Duro, ¿verdad? Es difícil. Muchas veces nos cuesta a nosotros someternos a las leyes, a la legislación en la cual nosotros estamos. Muchas veces nosotros queremos desobedecer porque no nos gustan las leyes. Muchas veces nosotros queremos desobedecer sencillamente porque no queremos vivir en una ley, bajo un mandato, bajo un estricto control de acuerdo a las leyes. Sin embargo, el apóstol Pedro dice que nosotros tenemos que someternos, porque las leyes, según lo que dice Pedro, las leyes terrenales han sido establecidas para mantener orden y castigar. Oiga esto, dice, para castigar ¿a quiénes? A los que hacen el mal. Para castigar a los que hacen el mal, pero para honrar a los que hacen el bien. Ahora, por favor, yo quiero que usted vaya tomando nota de esto. El apóstol Pedro nos dice, sométanse porque las leyes son buenas, porque están puestas para castigar al malvado, no para castigar al bueno, no para castigar al que obedece. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces en nuestro medio, tristemente, esta situación es adversa. No se castiga el mal, no se castiga al malvado. Muchas veces lo que pasa es que se castiga al bueno en lugar de castigar al mal. Y tenemos tantas evidencias en nuestra Guatemala, ¿no? Cuando de pronto surgen organizaciones y surgen movimientos para defender a aquellos que están haciendo el daño y los defienden. Pero Pedro nos está diciendo que las leyes han sido puestas ¿para qué? Para bien, para hacer el bien. Entonces la Biblia, el apóstol Pedro nos está exhortando a obedecerlos. Porque dice, por amor a Dios o por obediencia al Señor. Nosotros tenemos que hacerlo. Sin embargo, déjenme hablarle también de algo más. Basándonos en el hecho que las leyes son para hacer el bien y no el mal, también tenemos que reconocer esto, que cuando hay leyes que nos quieren obligar a hacer lo contrario de la voluntad de Dios, de la dignidad humana y
principios bíblicos, como cristianos no podemos someternos a ese tipo de leyes. Ahora oiga lo que dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 5, verso 29. Dice Pedro: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los demás apóstoles. Es necesario obedecer primero a Dios, antes la ley de Dios. Y si hay leyes humanas que pretendan a nosotros obligarnos a hacer cualquier cosa que no está de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, no podemos obedecerlo, porque primero está la obediencia a Dios. Primero está la obediencia al Señor y a su palabra. Las leyes humanas deben ser creadas ¿para qué? Para el bien y no para el mal. Para el bien. Para castigar al malvado, sí, pero para bien de los demás, de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a la palabra de Dios. Y debemos sostenernos y mantenernos de acuerdo a los principios que nos da esta bendita palabra. De acuerdo a los principios. Nosotros no podemos tolerar y no podemos aceptar que se nos quiera a nosotros imponer el hecho de la creencia de que la familia puede ser diversa. No, la familia es de papá, mamá y los hijos. Punto. Punto. No nos pueden negar a nosotros el hecho de educar a nuestros hijos en la palabra de Dios. No nos lo pueden evitar, no deben evitarlo, y nosotros no podemos obedecer una ley que venga a coartar la formación de nuestros hijos en el camino del Señor. A eso me estoy refiriendo. Tenemos ya ejemplos en otros países, en otros lugares donde se han creado leyes obligando a pastores, so pena de cárcel y de multas, si los pastores no casan personas del mismo sexo. Y muchos pastores han preferido ir a la cárcel antes que desobedecer al Señor. Porque primero está la obediencia al Señor. Entonces nosotros, hermanos, hay situaciones que cuando la legislación está en contra de los principios de la Biblia, no podemos obedecerlo, no podemos resistirlo o no debemos aceptarlo dentro de la iglesia cristiana. Ah, pastor, entonces usted odia a los homosexuales. No, no los odiamos, los amamos y son bienvenidos a la casa del Señor. Porque queremos que vengan a escuchar palabra de Dios. Los amamos, porque también merecen el amor de Dios. Pero no vamos a someternos a los principios y a las leyes que nos quieren imponer cosas diferentes. Es tanto como que me digan: ah, hermano, usted odia a los adúlteros. No, no los odio. Pues es su problema. Venga a la iglesia, el Señor puede transformarlo, el Señor puede cambiarlo. También tiene derecho a escuchar de Dios. No lo estoy aceptando y no estoy dando el visto bueno, por favor, al hecho. Pero sí a que la palabra del Señor es para pecadores, de los cuales, dijo Pablo, yo soy el primero. Yo soy el primero. Y yo soy pecador. Ahora fíjese que sigue diciendo el apóstol Pedro que esa es la voluntad de Dios, practicando el bien. Que practiquemos el bien porque es la única manera
de que nosotros podemos callar a los insensatos. Ahora, me llama la atención porque fíjense que dice Pedro, haciendo el bien. ¿Cuál es la idea de haciendo el bien? Es un tiempo presente continuo en el idioma en el cual está escrito el Nuevo Testamento. Y ese presente continuo me dice que tengo que hacer el bien hoy, mañana, pasado y todo el resto de la vida, porque siempre va a ser actual ese mandamiento. Haciendo el bien. ¿A qué soy llamado yo? A hacer el bien. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Soy llamado a hacer el bien, a portarme bien, a hacer las cosas bien, a hacer las cosas mejores. Hacer las cosas con excelencia, con calidad. Con calidad, hermanos. Que la manera como nosotros nos desarrollamos y nos desenvolvemos en este mundo o en nuestro círculo de influencia, que ahí nosotros seamos caracterizados porque somos buenos. Y buenos en todo el sentido de la palabra. Buen cristiano, buen ser humano. Buen cristiano y buen ser humano. Buen cristiano, ¿qué significa? Que yo actúo de acuerdo a los principios bíblicos. Y buen ser humano porque soy capaz de compartir en lo poco que yo tengo. Nunca voy a olvidar, creo que en alguna oportunidad se los he contado, pero había una hermana que fue abandonada por toda su familia. Los nietos, se murió la hija y los nietos la tiraron literalmente a la calle, el yerno la tiró a la calle y la hermana no tenía donde vivir, no tenía nada, era una ancianita. Entonces la iglesia decidió que la iba a tomar y la recibimos en la iglesia. Una de las aulas de escuela dominical las habilitamos y la hermana estuvo viviendo ahí. La iglesia, las familias llegaban, les llevaban su comida, las hermanas, ¿no? tan lindas, serviciales, y la atendían. Hermana Margot llegaba a bañarla, fíjense. Llegaba a bañarla, la perfumaba, la peinaba, la dejaba bonita. Y ahí estaba la hermana. Obviamente sin dinero. Pero algunos hermanos de repente se compadecían y que le daban una ficha de 25 centavos, un quetzalito, algo por ahí. Había otro hermano, muy pobre también, que la iglesia también le ayudaba. Pero este hermano vivía en lo que se conoce como la limonada. ¿Sabe? Yo fui a visitar a ese hombre. ¿Sabe dónde vivía? Literalmente, en una cueva. Ni siquiera era casa. Ni siquiera era casa. Era una cueva abierta ahí en la tierra y tenía una cosa que usaba de cama y toda su ropa la cargaba puesta. Toda la ropa que tenía la cargaba puesta porque se la robaba. Era un hombre muy pobre. Pero en una oportunidad, la hermana, bueno, voy a decir su nombre, hermana Silvia. En un domingo en la mañana, yo siempre he tenido la costumbre que salgo y saludo a los hermanos cuando van saliendo. Y la hermana Silvia se paró ahí a la par mía. Y yo la vi, pues qué bien, está bien que la saluden y él que saluda. Que si agarró su molotillo que tenía aquí, contó sus fichitas y se las puso en la mano. Cuando pasó este hermano Remigio, le extendió la mano y le dijo: paramos su panito, hermano. Paramos su panito. Y le dio todas las fichitas que tenía. En su miseria, en su pobreza, vio a otro hermano que quizás necesitaba más que ella, yo no sé. Pero ella vio la necesidad y le dio en su manita y le dijo: hermano, para un su panito. Esas son actitudes cristianas. Que en lo poco
sabemos compartir. En lo poco sabemos dar. Y eso es lo que nos llama Pedro. Dice Pedro que por nuestras buenas obras, callemos a aquellos que nos critican. Porque hay gente que nos critica, hermanos. Yo posté algo en Facebook, no sé si alguien lo leyó, que decía: ama a tus enemigos, porque ellos se pasan todo el día y la noche pensando en ti. Ellos se desvelan por estar pensando en ti, entonces ámalos, porque son los únicos. A veces ni cuenta nos damos, ni sabemos que hay gente que no nos quiere, ni sabemos que hay gente que no nos quiere. Pero hermano, no se sorprenda, la vida es así, y ser cristiano es así, porque hay gente que no nos quiere a nosotros por el simple hecho de ser cristianos. Así de sencillo. Y si vivimos una vida que modele a Cristo, peor todavía para ellos. ¿Y este qué se cree? Ay, perfecto se cree. Entonces no se trata de lo mucho que hablemos, se trata de la manera como actuamos. No se trata de lo mucho que digamos, se trata de la manera como vivimos. De eso se trata. Y es lo que el apóstol Pedro nos está llamando aquí. Dice que usemos el libre albedrío para honrar a Dios, no para vivir vidas licenciosas. Porque a veces nosotros creemos: ya soy salvo, gloria a Dios, ya no pierdo la salvación, así que se van de parranda. Cuidado. Yo siempre digo: cuidadito. Porque a esos cristianos yo digo dos cosas. Uno, el Señor los va a llamar, y cuando los llame los va a tratar como usted no tiene idea. Y dos, cuidado, porque probablemente nunca han recibido el Señor. Entonces el Espíritu no lo redarguye, no les importa. ¿Y por qué no lo redarguye? Sencillo, no son de Dios. Es cierto que la salvación es nuestra por la gracia de Dios. Cuando le aceptamos, el Señor nos hizo salvos. Pero no es eso. Eso no nos da licencia para vivir como nosotros queremos. No nos da licencia para vivir licenciosamente. No. Al contrario, dice Pedro, que nosotros tenemos que actuar como verdaderos creyentes, dando testimonio de lo que somos en nuestro círculo de influencia. ¿Cuál es nuestro círculo de influencia más cercano? ¿Cuál es nuestro círculo de influencia más cercano? La familia. La familia es nuestro círculo de influencia más cercano. Y miren, cuando los hijos son pequeños, podemos decirles, podemos mandarlos, podemos llevarlos, que ellos no tienen que chistear. Y aún cuando son jovencitos, mi casa es mi casa, y yo pongo reglas y yo mando. ¿Por qué? Porque es mi casa. Entonces, ¿qué tienen que hacer los hijos? Someterse y obedecer. ¿Saben cuál es el problema? Que crecen. Los hijos crecen, ¿verdad? Los hijos crecen, hermanos, y toman sus propias decisiones y cometen sus propios errores. Por eso son nuestro círculo de influencia más cercano, porque tenemos oportunidad durante varios años para darles testimonio de lo que somos, cómo somos y cómo se vive la vida cristiana. Yo les contaba la otra vez, según una estadística que yo leí en el periódico de la Convención Bautista del Sur en Estados Unidos, dice que cada año se están cerrando 1.500
iglesias cada año. ¿Sabe por qué? Porque las nuevas generaciones ya no están buscando de Dios. Los padres se creyeron muy modernos y criaron a sus hijos, ay, muy modernos, si no importa, no que no vayan, no que no busquen, cuando sean grandes, sí, cuando son grandes no van a buscar a Dios. Si no les enseñamos, no van a buscar a Dios, miren, no lo van a hacer. Y el problema es que después es el crujir de dientes, ¿no? El llanto, el lloro y el crujir de dientes, y viene más tarde. Cuando vemos a nuestros hijos que no son lo que querían, lo que queríamos que fueran, que cambiaron, que son distintos, que ya no nos obedecen, que ya no nos hacen caso, que ya toman sus decisiones. Que por mucho que les digamos y hagamos, hermanos, van a tomar sus decisiones. Por eso la importancia de que los hijos sean criados en el temor y en el amor del Señor. Pedro nos está llamando a nosotros. Y fíjense lo que dice el verso 20. ¿Cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan a los que los maltratan por persistir en hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. A veces sufrimos porque tomamos malas decisiones, hermanos. A veces sufrimos porque tomamos malas decisiones. A veces sufrimos porque hacemos lo malo. Entonces vienen las consecuencias. Si yo tomo una mala decisión, mire, y se los he dicho en algunas otras predicaciones, cualquier decisión que tomemos, buena o mala, va a traer consecuencias. Cualquier decisión que tomemos, buena o mala, trae consecuencias. Y si tomamos decisiones malas, vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Por eso la importancia de buscar a Dios cuando para tomar las mejores decisiones, o cuando tomamos decisiones, ponérselas al Señor. Pero Pedro dice, si ustedes hacen mal, ¿qué mérito tienen si van a soportar lo que les viene? Pues no hay ningún mérito, porque lo que vamos a sufrir es la consecuencia de nuestras acciones. Vamos a sufrir por la consecuencia de nuestras malas decisiones. Entonces dice Pedro, no hay mérito. Pues tienen que aguantar, ¿por qué? Ustedes metieron las 4, pues ahora aguanten. Pero dice, pero si ustedes sufren por la causa de Cristo, entonces, eso, dice, merece elogio delante de Dios. Y muchas veces sí sufrimos por la causa de Cristo. Y eso sí es cierto. Burlas, rechazos, humillaciones, ¿o no? A veces tenemos que sufrir eso. A veces sufrimos rechazo. A veces de la misma familia, hermanos. Rechazo de la misma familia. Entonces, vamos a sufrir. ¿Sufrimos por predicar a Cristo? Sí. Yo estoy en un grupo de chat de mis antiguos compañeros de seminario. Y saben, ellos cuentan cada cosa, hermanos, pero entre ellos hay uno que es un español. Recién murió su esposa. Pero, ¿sabe? Él me contaba de misioneros de su iglesia que han viajado al África o a otros lugares. Y frecuentemente él pone peticiones de oración. Y él dice, oremos por la familia del misionero tal, porque hoy fue llevado preso y no saben dónde está.
creemos que eso ya no se da. No, todavía hay, hermanos. Todavía hay. Hermanos que son presos por predicar al Señor. A veces los matan por predicar de Cristo. Por predicar de Cristo. Hubo una misionera que se fue al África y ella y el esposo, la familia, ¿no? Y estuvieron ahí un tiempo y ellos aprendieron el idioma y era la única familia que había ahí. Pero se levantó un grupo de una tribu solo para ir y matarlos, porque eran cristianos, porque eran evangélicos, y mataron al esposo. Y ellos tuvieron que regresar a Estados Unidos, ella y la familia. Ella muy resentida, muy resentida por lo que había pasado, por lo que había vivido. Sin duda alguna fue traumático ver que la gente se metía a su casa, a arrastrar al esposo, a arrastrar a los hijos, a ella misma. Ella tuvo que esconderse, salió corriendo y dice que, bueno, la cosa es que al esposo lo mataron, ellos quedaron vivos y regresaron. Al cabo de los años, la Foreign Mission Board decidió enviar otras parejas ahí. Pero había un problema. Y el problema es que nadie sabía el idioma. La única que sabía el idioma era esa hermana. Y la Foreign Mission Board la llamó y le dijo: hermana, necesitamos entrar ahí, pero la única que sabe el idioma es usted. Y ella se puso a llorar y a llorar y a llorar. Y de pronto ella dice que se recordó del pasaje: ama a tus enemigos. Y ella le pidió perdón a Dios, porque ella se retiró de las misiones y de todo. Y dijo: está bien, yo voy. Y regresó al mismo lugar donde antes los había matado. Ahora dice que el evangelio ha crecido mucho, pero tuvo que sufrir. A veces no queremos sufrir, a veces nos toca sufrir, nos toca. Y el sufrimiento que nosotros tenemos por la causa de Cristo, hermanos queridos, es recompensado por el amor del Señor. Es recompensado. Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar jamás. Jamás. Y fíjense que el 21 dice: porque para ese propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que cuando nosotros nos preguntamos: Señor, ¿por qué estoy sufriendo? Cristo sufrió por nosotros y sufrió más. Y dice, nos dejó ejemplo para que sigamos sus mismas pisadas. El sufrimiento muchas veces es parte de la vida. Nos fortalece o nos destruye. Depende cómo nosotros lo tomemos. Pero si lo tomamos fortalecidos en el Señor, nos va a fortalecer más. Nos va a dar más ánimo, nos va a levantar mucho más. Mucho, mucho más. Pedro nos está recordando que Él sufrió por nosotros, Cristo sufrió por nosotros. Hizo algo grandísimo por nosotros. ¿Qué fue? La salvación. La salvación. Pedro termina diciendo que Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Ahora, hermanos, ¿por qué el Señor nos llama y nos pide a tener vidas que trascienden, vidas que hacen lo correcto, vidas que impactan? ¿Por qué lo hace? Porque, hermanos, nosotros somos el instrumento de Dios en esta tierra. Usted es instrumento de Dios en este mundo.
Usted es el instrumento de Dios. Y recuérdese de la recompensa que nos habló en el capítulo 1. Entonces, toda esa recompensa y todo lo que Dios ha hecho por nosotros se hace realidad. ¿Por qué? Porque no hay engaño en el Señor. No hay engaño. Porque el Señor a nosotros nos capacita, ¿para qué? Para que vivamos esas vidas y de esa manera recibamos el premio. El premio. Y esa capacitación, hermanos, incluye una vida diferente en este mundo y una vida gloriosa después de este mundo. Estamos aquí y estamos con la bendición de Dios. Estamos aquí y estamos con la dirección del Señor. Estamos aquí y estamos, hermanos queridos, por la gracia del Señor. Y muchas cosas más vienen, mejores cosas vienen. Pero no nos apartemos del Señor. Y cuando nos toque ir allá, vamos a llegar. Y entonces todas las promesas que hay en este libro se hacen efectivas en la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor